Quiero comenzar esta clase de contactores. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Arias Vega, en los cuales nosotros hoy día vamos a hacer la presentación del interruptor electromagnético, netamente interruptores utilizados dentro del sistema industrial. Hoy día vamos a conversar netamente de la fábrica SICK. Bien, con respecto a lo que es el contactor, en su diseño, lógicamente viene el contactor en su presentación herméticamente sellado. Este contactor en fábricas, el fabricante lo presenta de la siguiente manera. Para poder visualizarlo vamos a abrir netamente este contactor. Este contactor que en su funcionamiento cuenta con los siguientes componentes. Tiene una bobina interna que lógicamente hace activar al contactor. Esa bobina es de 220 voltios en las especificaciones técnicas que dice el fabricante. Esa bobina, al ser accionado, atrae a la armadura y lógicamente este contactor cuenta con sus 3 contactos principales de entrada y también tiene 3 contactos principales de salida y tiene un auxiliar 13 y lógicamente un auxiliar 14 que se utiliza netamente en la instalación. En la instalación se van a colocar accesorios como son botoneras de marcha y botoneras de parada. Estas botoneras exclusivamente en la instalación son accesorios que van a activar y van a interrumpir la corriente eléctrica de la bobina del contactor. Entonces aquí tenemos el contactor entre sus partes, que tenemos el diseño de fabricación como nomenclatura, placa y característica del contactor, que dice aquí en su lectura que tiene 3 contactos principales de entrada, 3 de salida y también el auxiliar abierto que se utiliza netamente para el mando. O sea, estamos hablando de activar al contactor y este a su vez puede atraer a la armadura. Bien, en el accionamiento del contactor nosotros vamos a alimentar a este contactor, a la bobina del contactor, exclusivamente con una línea de alimentación. Finalidad: observar cómo se acciona el contactor y verificar el estado de cada uno de sus componentes, sabiendo nosotros que la alimentación del contactor es exclusivamente de 220 voltios y según las características del contactor me dice que puede soportar lógicamente en el trabajo y en el funcionamiento hasta 10 amperios. En este momento estamos procediendo a desconectar mediante un destornillador estrella a uno de los extremos de la bobina del contactor en el A1. Esta bobina, lógicamente que puede ser accionado también en una forma paralela con relojes horarios, también vamos a conectarlo aquí al otro extremo de la bobina en el A2. Le vamos a poner una línea directa para ver el accionamiento de la bobina y esta bobina puede atraer la armadura. ¿Ya? Entonces, nosotros observamos que en el A2 tiene 2 extremos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. En cualquiera de los 2 puntos podemos conectar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya el contactor y lo estamos alimentando con una tensión eléctrica de la llave termomagnética. Esta alimentación exclusivamente le estamos poniendo al A1 y a A2 de la bobina del contactor para poder accionarlo. Hace un momento hemos conversado que el A2 existe tanto en la parte superior como en la parte inferior del A2. En cualquiera de esos 2 puntos se puede instalar, ¿no? Entonces, en este momento accionamos la llave termomagnética y ¿qué observamos? Que la armadura se atrae. Entonces, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que prácticamente la bobina se encuentra en buen estado, ¿no? La bobina se encuentra en buen estado y nosotros en este momento ya podemos instalar los componentes adicionales como son los pulsadores de marcha y parada que puedan accionar, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una instalación directa. La instalación directa es que estamos colocando las 2 líneas de alimentación de la llave termomagnética exclusivamente para activar a la bobina del contactor. Pero para que esto pueda ser controlado en el tablero en la parte superior, tenemos que hacer un agregado, ¿no es cierto? ¿El agregado cuál sería? Sería instalar el pulsador de marcha y parada, lógicamente en uno de los extremos, solamente en uno de los extremos de la línea de alimentación que ingresa a la bobina del contactor, ¿no? Entonces, aquí ya lo hemos instalado, aquí está instalado
y aquí ya tenemos el control, ¿no es cierto? ¿El control de quién? El control de alimentación del contactor solamente en uno de sus extremos. Aquí tenemos el pulsador de marcha y también tenemos el pulsador de parada, que lógicamente en la acción va a controlar al contactor, ¿no? Entonces, para la práctica nosotros podemos presionar el pulsador de marcha, presionamos, y lo que estamos haciendo es mandarle una señal eléctrica a la bobina del contactor, ¿no? Ya que uno de sus extremos de la bobina se encuentra alimentado, entonces lo único que pasamos es alimentar en uno de sus extremos la bobina del contactor. Con el pulsador de parada interrumpimos la corriente y podemos observar que este pulsador de parada, sus contactos siempre son cerrados. Observen ahí que su contacto del pulsador de parada es cerrado, ¿no? Entonces ahí es el 1 y 2 que ingresa a la bobina del contactor, y tenemos también el pulsador de marcha que sus contactos son abiertos, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos netamente el pulsador de parada que al presionarlo lógicamente abrimos su contacto. Luego tenemos el pulsador de marcha que sus contactos siempre son abiertos. ¿Cuándo se van a cerrar? Cuando yo presione el pulsador, ¿no es cierto? Yo lo presiono, los contactos cierran y le mandan una señal eléctrica ¿a quién? A la bobina del contactor. Con el pulsador de parada lo que voy a hacer es interrumpir la corriente para que la bobina no cuente con la energía eléctrica y esto vuelva a alimentarse. Todo este procedimiento he utilizado el auxiliar 1314 como sistema de realimentación al contactor, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nosotros el contactor entre sus partes que lógicamente se utilizan para poder accionar máquinas eléctricas, sistemas de alumbrado, bombas de aguas, todo equipo eléctrico que en el funcionamiento me absorbe en alta intensidad de corriente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya la primera parte del accionamiento de un relay termomagnético con el contactor, ¿no? Entonces estamos entrando ya a la primera parte. Muchas gracias.